Ahí está la grabación ya. Eso también. No. ¿Cuál es el tema que nos corresponde hoy día? ¿No se acuerdan? ¿Cuál es el tema que debemos desarrollar hoy día? Son 20 preguntas. No, generación de 50, exactamente. Vamos a desarrollar generación de 50. Pero ¿cómo solemos hacer? Vamos a desarrollar antes aquí, ¿no? Un breve resumen de la clase anterior. En particular, pues, tenemos aquí. Espera un momento que esto, un bendito momento se pone lento. No. Sí, un breve resumen. Bueno, no tan breve, pero de todos modos, ¿no? Totalmente. Tenemos, ahí esperen. Ahora sí tenemos que demorar en cargar esta vaina. Ahora sí. Para profundizar, porque Los Ríos Profundos es un libro fundamental de la literatura peruana, así que es probable que venga, pues, ¿no? Justamente ahí para San Marcos, que hay que tenerlo en cuenta, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Vamos a ver aquí, o sea, está compartiendo, sí, está compartiendo el audio, ahora sí. Saludos cordiales, en esta ocasión vengo con un libro genial, del cual hace mucho tiempo esperaba hacer un video. El autor es un hombre que ha sido mencionado en innumerables ocasiones en mi canal, me refiero a José María Arguedas. Si quieres saber más de él, te dejaré algunos de los videos en los que los menciono. Sin más, te presento a Los Ríos Profundos, espero que disfruten el video. La historia empieza cuando Ernesto, el protagonista, y Gabriel, quien es su padre, llegan al Cusco en busca de asilo y trabajo. Aquí se encuentran con un hombre a quien se le conoce como el Viejo. Ernesto lo repudia a pesar de que es su tío, puesto que el hombre mencionado es la viva imagen del explotador abusivo y avaro de las haciendas. En contraposición aparece un Pongo, quien está al servicio de El Viejo y es caracterizado como un ser famélico y sin ningún tipo de integridad. Luego de ello, junto a Ernesto nos vamos adentrando en las historias de diversas localidades andinas, ya que la situación de su padre, quien es abogado, así lo requiere. Esto sucede hasta que llegan a Bancay. Aquí Gabriel le promete a su hijo que ya no viajarán, pues se asentará en dicha localidad. Así es como matricula Ernesto en un internado religioso. Sin embargo, pasan los días y Gabriel no tiene ningún cliente. En esta situación llega Joaquín, un hombre que pide sus servicios lejos de allí. Gabriel acepta, pero deja a Ernesto en el internado. Dentro del internado, el padre Linares, quien es el director, es representado como un hombre muy rígido. Obliga a los alumnos a pelear mutuamente para despertarles el espíritu, entre comillas, patriótico. Aquí también conoce a Ñuco, Lieras y el Peluca, quienes serán abusivos del internado. Además de que violaban constantemente a la ayudante de la cocina, que tenía retraso mental y era conocida como la Opa Marcelina.
Llega un punto en la novela en la que Antero, amigo de Ernesto, trae el zumbailio, una especie de trompo catalogado como mágico y que termina uniendo, aunque fugazmente, a todos los alumnos que allí radican. Más adelante, una mujer conocida como Doña Felipa empieza un motín en contra de los hacendados, quienes, frente a la escasez de sal, lo guardaban para dárselo a sus vacas, en lugar de repartirlo a la gente pobre. Ernesto se une al motín y por esta razón en un futuro es castigado brutalmente por el padre Linares. En cuanto al motín, Doña Felipa y sus aliadas son apresadas por los militares que se asientan en la ciudad, pero luego huyen tras un contraataque violento. Finalmente, la peste del tifus llega a la ciudad. Esto provoca que muchos habitantes mueran, entre ellos la Opa Marcelina. Ernesto llora su partida. El padre Linares oficia una misa para redimir a los numerosos muertos y Ernesto parte para el Cusco, donde espera a su tío Manuel Jesús, más conocido como el Viejo. Como obra representativa del indigenismo peruano, Los Ríos Profundos nos da un recorrido amplio de los paisajes andinos y con un verbo muy estético, Arguedas es capaz de transmitirnos esa mitificación que él ha elaborado de su espacio habitual. A través de Ernesto, el autor es capaz de transportarnos a la naturaleza en el cual se refugia. Algo sorprendente, a mi criterio, es que a la par del esteticismo literario, Arguedas es capaz de llegar al lector mediante la nostalgia, en la que nos presenta este dualismo, esta lucha constante de emociones, este concepto de mestizaje y autorreconocimiento que siempre formará parte de su desarrollo como individuo. Algo curioso, además del protagonismo de la naturaleza en el contexto, es la imagen de la figura femenina, la de la cristalina sonrisa, frágil flor o espíritu purificado son algunos de los adjetivos que Ernesto asocia con las mujeres que forman parte de su vida. Ellas, al igual que el espacio andino, son fragmentos del refugio en el que se adentran y en muchas ocasiones contrarrestan su desolación. Por otro lado, también es importante mencionar al zumbailio, que es un instrumento divinizado por los alumnos del internado, además de ser una herramienta de unión, una razón para olvidar las múltiples diferencias y un asilo necesario para aplacar el constante caos que se desarrolla en el entorno. Respecto al nombre, muchos analistas concuerdan en que los ríos representan las venas, por decirlo de alguna forma, de la comunidad en los Andes. Y el término profundo hace referencia a su antigüedad, es decir, el autor trata de transmitir la evolución de nuestra sociedad en el marco de la vida andina, a través de historias correlacionadas y envueltas incluso en los conflictos propios de la época, como la guerra contra Chile, por ejemplo. A mi criterio, el nombre también hace alusión a la personalidad de Ernesto, íntimamente ligada a la naturaleza. Con esta obra, Arguedas trata de transportarnos a su infancia, con aquellos recuerdos que hasta ese momento de su vida lo han perseguido, esa dualidad constante en su autorreconocimiento y esa lucha permanente de clases que ha visto son clave para la culminación de esta obra maestra. En esta oportunidad no aplicaré todo lo que implica esta sección de mis videos, ya que la escena de hoy será más bien aquella que más impacto me causó. Es un episodio bastante crudo, aunque no es de sorprender teniendo en cuenta la tragicidad de muchas historias tejidas en el libro. Bien, la escena se encuentra en el segundo capítulo y narra el triste final de unos pobres loros. A continuación, escucharás el fragmento en cuestión. Apuntaban y a cada disparo caía un loro, a veces por casualidad derribaban dos. ¿Por qué no se movía la bandada? ¿Por qué no levantaban el vuelo al oír la explosión de los balazos y al ver tantos heridos? Seguían en las ramas gritando, trepando, saltando de un árbol a otro. Yo hacía bulla, lanzaba piedras a los árboles, agitaba latas llenas de piedras. Los fusileros se burlaban y seguían matando loros muy formalmente. Los niños de las escuelas venían por grupos a recoger los loros muertos, hacían sartas con ellos. Concluido el entrenamiento, los muchachos paseaban las calles llevando cuerdas que cruzaban todo el ancho de la calle. De cada cuerda colgaban de las patas 20 o 30 loros ensangrentados. Por el sinnúmero de historias atrayentes y complejas, los personajes con características tan profundas y el peculiar empleo de la nostalgia en su estilo literario, además de la poesía en su prosa, le doy una puntuación de 8.8.
Mi cita favorita se ubica en el primer capítulo. Me gusta porque transmite esa satisfacción que Ernesto siente al contemplar la belleza natural del mundo andino. Bien, con esta cita me despido. Espero que el video haya sido de su agrado. Soy el Nick López y hasta la próxima. Eso es en cuanto, pues, justamente al indigenismo. Pero hay que tener en cuenta algo importante, pues, justamente de que la situación, como había mencionado en la clase anterior, de los indígenas no mejora sustancialmente, sino hasta 1969, hasta justamente la, la promulgación de lo que fue, pues, la reforma agraria, ¿no? Justamente quedan, pues, bajo. Sí, obviamente, son cosas que pasan, pues, justamente. Entonces, aquí, obviamente, ¿no? Estos justamente campesinos, estos indígenas, pues, viendo que estaban, pues, condenados literalmente a una vida, ¿no? Justamente de castigo, de servidumbre, de sumisión, pues obviamente no querían vivir bajo esas condiciones. Entonces, ¿qué hacían? Pues, ¿no? Como haría toda persona, pues viajar hacia otro lugar para tratar de conseguir un mejor lugar en el mundo, ¿no? Entonces, buscan, pues, en ese sentido, lo que es, ¿no? Las mejoras de sus condiciones de vida y de esa manera, pues, terminan en Lima. Terminan, ¿no? Justamente aquí desarrollándose lo que vamos a ver aquí hoy, ¿no? A continuación. Este sí es cortísimo. El distrito El Agustino se encuentra ubicado en la margen izquierda del río Rímac. Su nombre deriva de la Orden de San Agustín, que radicó en el Perú en 1551. En 1807, el entonces fundo El Agustino es vendido a Simón Díaz de Rábago. Luego pasó por varios propietarios hasta que en 1895 Enrique de la Riva Agüero lo hereda de su tía Dolores de la Puente. En 1940 empiezan las migraciones y los agricultores se suman a este nuevo movimiento social que aspira a un espacio para vivir. Así se forman las primeras barriadas, como la Asociación de Poseedores y Ocupantes de Tierra en Santoyo, Anchieta y El Agustino. La primera invasión organizada ocurrió la noche del 15 de abril, en la zona sur del cerro. En la invasión a este distrito, sobresalió el liderazgo de Ernesto Sánchez Silva, conocido como Poncho Negro, dirigente de la barriada 7 de octubre. Por ley 15353 del 6 de enero de 1965, se estableció el distrito de El Agustino. Carajo, no, entonces aquí, ¿no? Justamente se da, pues, lo que es el proceso de las migraciones, ¿no? Hacia la capital. Justamente lo que son las migraciones hacia la urbe, ¿no? Y claro, justamente las personas aquí, claro, uno piensa pues que los migrantes llegan, ¿no? Justamente para atraer delincuencia, ¿no? Justamente que los migrantes llegan justamente para robar trabajos y mujeres. Pero no es así, pues, ¿no? Justamente llegan con la esperanza de un futuro mejor, porque, ¿no? Y justamente llegan para aquí, ¿no? A adaptarse, vivir dentro de lo que es la urbe limeña, ¿no? Básicamente,
Lima en los años 20, en los años 30, era desde la Plaza de Hacho hasta lo que es justamente 28 de julio, pues, ¿no? Básicamente hasta el Estadio Nacional. Entre esos dos estadios, pues, estaba entre el anfiteatro de Hacho, ¿no? Y lo que es el Estadio Nacional. Entonces, ahí era, pues, el rodeo donde se descosama. Esa era toda la ciudad de Lima. Callao era un lugar completamente distinto, ¿no? Barranco, Chorrillos es como ahora ir, pues, hasta Lunahuaná, ¿no? Justamente hasta Barranca y demás, ¿no? Por ejemplo, entonces, aquí estas personas llegan y se acomodan donde pueden, pues, ¿no? Justamente en antiguas haciendas, en arenales, en cerros, ¿no? Y así surgen, pues, ¿no? Justamente lo que ahora conocemos como un distrito céntrico como el Agustino, en realidad, pues, ¿no? Justamente eran las partes exteriores de Lima, ¿no? Y luego, pues, surgen, pues, Santa Anita, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan del Urigancho, Los Olivos, Independencia, Comas, ¿no? Ventanilla, etcétera, 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 porque las personas llegan aquí, ¿no? En búsqueda de un futuro mejor, ¿no? Por eso, pues, muchos lugares tienen, ¿no? Nombres peculiares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puente Camote. No sé en Puente Camote, ¿no? ¿Alguien aquí debe conocer Puente Camote? ¿No? Puente Camote. En Puente Camote no hay ni un puente ni hay camotes, es un óvalo. Puente Camote es básicamente un óvalo. Sí, ¿no? Que con su mercadito y demás, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué se le llama Puente Camote? Porque antes esa era una chacra de camotes, ¿no? Y claro, había acequias. Entonces, para cruzar esas acequias, antes se ponía un puentecito para poder cruzarlo. Entonces, ese es, ¿no? Justamente el nombre de Puente Camote, ¿no? Si ustedes van por San Isidro, van a encontrar el Parque del Olivar, ¿no? Un centro ahí para descansar, ¿no? Donde van las parejitas y demás. Ya, el Olivar antes era una hacienda que hacía, hacía aceite de oliva, pues una aceite, no, justamente una hacienda, pues justamente cultivo de aceitunas, ¿no? Justamente de árbol de olivo, por ejemplo. Entonces ahí todavía se pueden encontrar las máquinas y demás. Incluso hay una canción de la época medieval, ¿no? Justamente que es el de, ¿no? Justamente, que es el del, se me va aquí el nombre, demonios, ¿no? Justamente. Había, se me ha ido el nombre, qué rayos. No, es Olivar. Ah, claro, había una canción de época colonial llamada justamente A la Molina no voy más porque echan azote sin cesar. Es una canción de esclavos negros, ¿no? A la Molina no voy más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes la Molina, pues, era hacienda de, no justamente hacienda de caña de azúcar, si mal no me acuerdo, donde también se, pues, justamente, obviamente, usaba mano de esclavo negra, ¿no? Justamente. Entonces, esta es la realidad, pues, en la que se va moviendo la ciudad de Lima, va creciendo y Lima va a seguir creciendo, ¿no? Ustedes, los que hayan ido por Caraballo o por el fondo de Villa El Salvador o por Jicamarca, verán pues que hay una casa cada 100 metros, una casa cada una cuadra, ¿no? Pero, ¿no? Así antes eran pues lo que ahora son los Olivos, lo que ahora pues, ¿no? El Agustino y demás. Entonces van a seguir creciendo y creciendo y se va a hacer incluso más y más y más masivo todo este grupo, ¿no? Si ya no lo es, ya, si mal no me acuerdo, el Agustino, pues no sé, no me acuerdo si es el Agustino, es el Cerro El Pino, quien, no, es un cerro, creo que es único en el mundo, completamente cubierto de casas, o sea, literalmente le han mochado la punta del cerro para construir encima ahí del mismo cerro, ¿no? Por ejemplo. Entonces,
En este contexto de masivas migraciones y de la dictadura de Odría, el chino de Odría, ¿no? Justamente entre el 48 y el 56, que pese a ser una dictadura, también ofrece pues justamente la modernización de Lima, construcción de grandes avenidas, ¿no? El desarrollo urbanístico de la ciudad, que es, ¿no? Básicamente una porquería, ¿no? Como lo prueba el tráfico, ¿no? Tenemos pues, ¿no? Que surge pues la generación de 50, que en el caso de la narrativa trata de dar cuenta pues de todo este problema, ¿no? El surgimiento pues de las barriadas, ¿no? Claro, la típica evolución de una barriada, ¿no? Justamente primero barriada, asentamiento humano, ¿no? 28 de julio, 3 de octubre, Los Olvidados de Dios, Keiko Fujimori, ¿no? Y demás, que luego va creciendo, 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 se convierte entonces en asociación, de esa asociación pasa a urbanización y de urbanización pasa a residencial, ¿no? Por ejemplo, entonces, la típica evolución, pero habla pues justamente acerca de este proceso, la formación de la nueva Lima, la Lima que es el monstruo del millón de cabezas, Lima que es la gran mandíbula que todo lo devora. Entonces aquí, ¿no? Muestra la situación de los migrantes y de sus condiciones de vida. ¿Cuál es la condición de vida? ¿Cómo viven los migrantes una vez que llegan aquí a la ciudad? ¿No? Claro, carencias, ¿no? Situaciones precarias, con pocas, sin recursos básicos y demás. Los padres tienen que trabajar y demás, ¿no? Por eso justamente se forman las pandillas, ¿no? Justamente, por ejemplo, la Trinchera Norte y el Comando Sur son producto de las migraciones, pues porque los hinchas de Alianza y de la U son hijos de migrantes en su gran amplia mayoría. ¿No? Ellos, debido pues a que los padres tienen que trabajar y tienen que lidiar con el día a día de sobrevivir en un entorno tan hostil como la ciudad, ellos pues deciden aquí, ¿no? Justamente encontrar un sentido de hogar dentro de lo que es, pues, ¿no? Justamente la misma pandilla para dar un sentido de pertenencia. Pero claro, estas situaciones deplorables, tienen, ¿no? Las personas tienen que subir como puedan, ¿no? Pero no solamente se le tienen que sumar a ello, pues, la situación deplorable, sino también, pues, el racismo, la discriminación que sufren, pues, porque claro, ¿no? Incluso fue proyecto de ley para el Congreso, ¿no? La idea de crear, ¿no? De que a Lima solamente se pudiera ingresar con pasaporte, ¿no? Para así controlar el flujo migratorio. Claro, eso no tiene nada de racista, ¿no? Obviamente algún campesino podría obtener el suficiente dinero para conseguirse pues un pasaporte, supuestamente. No era racista para nada. Es algo que ha quedado pues bien anclado en nuestra psique, es algo bien anclado en nuestra mente. Esta, ¿no? Justamente porque claro, pues justamente los antiguos habitantes de Lima, coloniales, criollos, ven como su ciudad es invadida, ¿no? Justamente cómo llega el huaico marrón, el desborde popular, que así son llamados este fenómeno. Entonces buscan refugiarse, alejarse pues de este mundo, ¿no? Por ello tienen pues, ¿no? Justamente las famosas residencias cerradas de las casuarinas y demás, ¿no? Para tratar de poner un muro que los separe de ahí, ¿no? ¿Conocen el muro de la vergüenza? ¿No han pasado por tren entre, ¿no? Justamente, hagan un ejercicio para que conozcan bien Lima, hagan esto, ¿no? Súbanse a un tren en la estación que quieran y vayan de un extremo a otro, desde la primera hasta la última estación, ¿no? Y entonces vayan mirando por las ventanas y vean cómo cambia Lima, y así descubrirán mucho, ¿no? El muro de la vergüenza, ¿no? Está por, ¿no? Justamente entre La Molina y Villa María del Triunfo, creo. No me acuerdo, se puede ver. Es el muro que separa, pues, el cerro en donde
está pues justamente el cerro con invasiones y el otro lado la loma. Porque claro, ¿no? Justamente una cosa es vivir en un cerro y otra cosa es vivir en una loma, ¿no? Profesor, Dígame. existen como dos teorías sobre esa, porque uno sobre que divide sobre eso lo de pobres y ricos, o sea, como una, es mucha la vergüenza porque están los ricos y no tiene que ver ningún pobre, así. Y el otro es porque el otro lado que San Juan de Miraflores, que es lugar de los pobres, hay mucha delincuencia, mucho robo. Han construido ese muro para que no pasen los ladrones. O sea, el otro lado que es Surco, el lugar de los ricos. Lo entendí más o menos, por eso prefiero que escriban antes de que hablen por micrófono, porque no se entiende a veces. Sí, claro, o sea, claro, una parte ahí delincuentes, ¿no? Justamente como es pues en una invasión. Y en otra parte también puede haber delincuentes, porque ¿quién dice que esas personas son santas? ¿No? Justamente. Como quien decía, Bertolt Brecht decía eso, ¿no? Justamente robar, cosa más, ¿no? Justamente. Si robas a una persona, eres un ladrón. Si robas a millones de personas, eres un banco. ¿No? Por ejemplo, eso es lo que se decía. ¿No? Por ejemplo. Entonces, claro, ese es ahí el punto, pues, ¿no? Justamente, pero claro, esto muestra el racismo, pues, y no justamente, y lo que es ahí la diferencia. Pero es algo que justamente es una imagen, pues, ¿no? De que alguien de color humilde, de color sillao, de color tierra, de color chaufa, es por lo tanto más delincuente que otro. Y eso ha quedado, pues, bien incluido entre nosotros, ¿no? La famosa frase del cholo cholea, ¿no? Justamente, y no, yo soy no media cucharadita de sillao más claro que tú y por lo tanto estoy un escalón por encima en la escala pues social, económica, cultural, inteligente y demás, ¿no? Entonces justamente en ese sentido yo soy superior, ¿no? Esa es la idea, pues, ¿no? Como digo, es algo que forma parte de nuestra cultura tradicional, es algo bien anclado lamentablemente en nuestra mentalidad como urbe. Por ejemplo, ¿qué significa, no? Aquí verte la cara de cholito. Sí, tenemos una mentalidad colonial todavía. ¿No? ¿Qué significa eso de verte la cara de cholito? Claro, verte la cara de tonto. ¿Por qué? Porque los migrantes que llegaban, pues llegaban con una mentalidad desconociendo cómo funcionaba la ciudad, ¿no? Y como ellos vivían de pueblos pequeños donde todos se conocían, pues había cierta confianza en el vecino, ¿no? En Lima no, en Lima no puedes tener confianza en nadie, ¿no? Recuerden, ¿no? Si uno está, por ejemplo, ¿no? Si uno justamente te dice, pues, justamente, amigo, ¿no? Ahí en la noche en un paradero, amigo, por favor, ¿tienes hora? ¿No? ¿No? Por ejemplo, en ese sentido. Claro, siempre se ha dicho que Lima es una ciudad donde las personas son frías de puertas para afuera y cálidas de puertas adentro, ¿no? Entonces, siempre es así, ¿no? O, por ejemplo, en bromas también, ¿no? Blanco que corre, ¿qué es? Blanco que está corriendo en la calle, ¿qué es? Atleta, ¿no? Negro que corre en la calle, ¿qué es? Ratero, ¿no? No, blanco que sube cerro, ¿qué es? Explorador, alpinista, ¿no? Justamente. Cholo que sube cerro, ¿qué es? ¿No? Va a su casa. Sí, básicamente, por ejemplo.
Ese es ahí el punto, pues, ¿no? Justamente estamos tan mentalizados bajo esa idea que la hemos adaptado como propia, ¿no? Esa es la imagen, pues, que hay de Lima, que tenemos de Lima y de sus migrantes, ¿no? Por ejemplo. Ese es ahí. De ahí también, pues, sale, por ejemplo, la paisana Jacinta y demás, ¿no? Que la paisana Jacinta dice muy poco acerca de lo que son los migrantes provincianos, pero dice mucho de cómo son los limeños y cómo los limeños miran al migrante, al migrante no provinciano, porque claro, uno dice, ¿no? Justamente, pero cosa más, los cerros tienen montañas, los cerros tienen ventanas, hombre. No, no es que sea un poco racista, es que es racista. Eso, pues, en Juliaca hay mejores edificios que en Lima, hay edificios mejor construidos que en Lima. Es así, quien haya visitado Puno lo sabe. No, porque en Puno hay mucha gente con plata, ¿no? Justamente, cosa más, son comerciantes. El comercio entre Puno y Bolivia es bastante intenso, ¿no? Por ejemplo, la cosa más, cosa más, las aguas bailan, hombre, cosa más, en Puno hay televisión, puedes ver National Geographic, puedes ver el bendito mar, uno sabe lo que es el mar. Claro, no tienen de cerca el mar, no lo han experimentado en carne propia, pero obviamente pones YouTube, mar y puedes verlo. Esa es una tontería. Entonces, como digo, no, programas como La Paisana Jacinta muestran cómo los limeños perciben a los migrantes andinos. Sí, no, en matrimonio puneño es como matrimonio huancaíno, también me han dicho, no te regalan casas, te regalan camiones, una cosa loquísima, ¿no? Es una cosa brava. No, aquí justamente te casas y te regalan el segundo piso de la casa de los suegros nada más y ya está. Y con eso aguanta. Y eso, tú tienes que pagar los servicios también del primer piso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese es aquí, este es el punto, pues. Esa es la situación. Como digo, la paisana Jacinta y esos programas muestran la imagen, pues, ¿no? De que los limeños tienen de los migrantes provincianos. Limeños que como nosotros, ¿no? Bueno, no sé si no son millonarios, pero sí son personas que gastan bastante en ese sentido, sí. No, justamente, ¿cómo ven pues los migrantes limeños a los provincianos cuando los mismos limeños somos hijos de migrantes, ¿no? Justamente. Aquí, ¿quién es limeño aquí? ¿No? Justamente, cuando digo limeño es que sean pues padres y abuelos limeños, o sea, limeños es de tercera generación, si no eres hijo y nieto de migrantes. Por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí todos somos migrantes, ¿no? Básicamente, Lima es una nueva ciudad, es una nueva urbe, y de ello trata, pues, ¿no? Justamente es un mundo caótico, Lima es una ciudad caótica que no para de crecer, ¿no? Pero ese es el punto, pues, nuestros padres, nuestros abuelos o nosotros mismos hemos llegado aquí a la urbe, a Lima, para tratar de encontrar un futuro mejor. No muy diferente, pues, a la otra ola migratoria que estamos viviendo en estas épocas, que son la ola de los venezolanos. Por eso, justamente, cuando alguien les diga, ¿no? Justamente, los venezolanos vienen a robarnos, vienen a traer delincuencia, drogas, vienen a ensuciar la ciudad y demás, piensen, justamente, eso es lo mismo que han dicho sobre sus padres y sobre sus abuelos cuando llegaron aquí a Lima. Así que, pero mis abuelos no eran así, pues, no importa, es lo que la gente percibe, pues, ¿no? Es lo que la gente percibe, ¿no? Ese es el punto. O sobre lo que dicen sobre los venezolanos aquí en Perú es lo que dicen sobre los peruanos en Argentina, en España, en Chile, ¿no? Por ejemplo. Es lo mismo, los peruanos vienen para traernos delincuencia, ta, 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 ta. En Argentina es común pensar de que cosa más, los peruanos son los que viven en las villas y trafican drogas, ¿no? Por ejemplo. Las villas son las barriadas, pues es lo normal. Cada cierto tiempo sale. ¿No? Ese es ahí el punto, ¿no? Justamente, entonces todo esto es lo que muestra, pues,
¿no? ¿No? Peor para cosa más, para Argentina es peor en ese sentido. Bueno, hay cosa más, creo que sí son más discriminatorios con los peruanos, no sé. Con los bolivianos sí son bastante discriminatorios, pero con los peruanos no sé. En ese sentido, qué tan grave será. Aunque claro, pero seguro dirán boliviano, pero no es la misma cosa. ¿No? En ese sentido. Todo esto habla, pues, ¿no? Justamente la generación 50, todo este punto, toda esta situación. No, entonces, aquí, en este sentido, es que son la gran mayoría son blancos, sí, pues, realmente. Aquí en este sentido muestra pues todo este mundo, esta realidad, ¿no? Y muestra este mundo en caos. Claro que lo ideal sería que todos seamos juntos, ¿no? Todos vivamos juntos, ¿no? Ricos y pobres, limeños y provincianos, blancos y indios, ¿no? Justamente, todos unidos juntitos, ¿no? Justamente. Y demás, hay que persona para más estúpida, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos. Y luego sale en Canal N en foro, ¿no? Justamente, vamos a hablar sobre el racismo en el Perú. Perú, tierra de cholos, blancos, indios y negros, ¿no? ¿Y quiénes son los que participan en ese foro? 4 personas blancas. No, o sea, hombre, por favor. ¿No? Vamos a hablar sobre los problemas de las mujeres, ¿no? Justamente la delincuencia y la violencia, ¿no? Que sufren las mujeres. Y para eso tenemos aquí a hablar expertos en mujeres, Pedro, Juan y Lucho. O sea, hombre, por favor. No digo que no puedan tener una opinión, pero ¿no? La voz que debe primar en esa clase de experiencias son de aquellas personas que son justamente, no han sufrido, son parte pues de esa cuestión de la que estás hablando, ¿no? Por favor. ¿Cómo traer, no? Justamente. Oye, cosa más, vamos a construir esta casa, ¿no? ¿Dónde está el ingeniero? Ah, no hay ingeniero, acá está Pedro. ¿Y quién es Pedro? Ah, Pedro es mi vecino. ¿Y qué hace? Cocina. O sea, no, pero él puede. No, pues, no, se pone aquí. Realmente. No vas no vas a un mecánico para decirte, pues, ¿no? Que no el bulto que tienes en el cuello es un tumor o no. Entonces, esta es la realidad, pues, de la que se habla aquí en Lima. Esa es la realidad, pues, que aborda nuestra urbe, ¿no? Sí, nos cuesta reconocernos como cholos, pues. Por eso justamente lo que digo, pues, el cholo cholea, ¿no? Seguro habrán encontrado a alguien que le... Yo, por ejemplo, tengo unos vecinos que son arequipeños, pero me dicen, no, no, ellos son bien, bien abiertamente despreciativos con todos, ¿no? Entonces, no, es que nosotros, cuando alguien le dice hey, pero tú eres de Arequipa, pues, no, no, somos de Arequipa, pero de Mollendo, o sea, de la costa, no somos de la Arequipa Sierra, pues, justamente. Tu amigo que se va 2 semanas a España, ¿no? Hostias, tío, majo, Visca Barça, a la Madrid, ¿no? Es lo que vamos a ver, pues, es lo que vamos a ver aquí en este sentido. Hostia, tío, ¿no? Los que se van a Estados Unidos y ya la shit. Estoy flipando en colores, joder. Es una tontería, ¿no? Justamente. Ay, ese punto, pues, es que pensamos las razas y pensamos las existencias en base a una escalera, a una pirámide. Nadie quiere estar en la base de la pirámide, todos quieren subir. O sea, muchas personas ven la vida como con ese sentido, pues el problema es la pirámide. No es que estés en la base, el problema es que haya esa separación en castas, en grupos y demás. Entonces, el punto es acabar con la pirámide. No, no tratar de escalar en ella y pisar a otras personas, ¿no? Entonces aquí las personas pues tratan de superarse, nos muestra pues la realidad de esta época a través de un lenguaje coloquial, ¿no? De insultos, lisuras, por ejemplo. Es ahí justamente. Se muestra, por ejemplo, ¿no? También hay influencia de ciertos autores como, ¿no? Kafka, James y Faulkner, Jones y Faulkner, aunque claro, esas mejoras
Esa influencia se dará posteriormente todavía en la obra de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, que es hijo de esta generación, no forma parte de esta generación, pero forma parte de esta generación. Y hay tres corrientes aquí. Una corriente neoindigenista. Sí, claro, estas son características, pues. Una corriente neoindigenista que habla acerca, pues, de la vida del indígena en el campo, siguiendo el legado de José María Arguedas. El fantástico, hay muchos autores fantásticos que hablan sobre elementos sobrenaturales, un poco como el hombre que vomita conejitos, que había hablado, pues, en la nueva narrativa. Y también, ante todo, lo que resalta más, con Faulkner. Es complicado, ¿eh? Un cuento, no sencillo. El gótico sureño, ¿no? Pues también hartos esclavos, hartos blues, hartas señoras de la época colonial estadounidense, ¿no? Ese es un magnífico cuento para iniciar con Faulkner, ¿no? Una rosa para Emily. Tiene un conjunto de cuentos, creo que eran, no, Las Palmeras Salvajes no es. No me acuerdo ahora su libro de cuentos de Faulkner, se me va. Pero Una rosa para Emily es un clásico. O Una rosa para Emilia también lo pueden encontrar en ese sentido. Tenía un libro de cuentos. Bueno, tiene sus cuentos reunidos. Era más que todo un novelista, ¿no? Justamente. No, bueno, lo ideal sería iniciar con El sonido de la furia, pero también puede ser Santuario. Santuario, que también es una historia bastante grotesca, ¿no? Por ejemplo, pero Una rosa para Emily. Rosa para Emily. Iniciar con, ¿no? Un momentito. Ahí está. Una rosa para Emily. Es un cuento cortito, pero es un cuento... ¡Fua! Hijo, hostia. Ese sentido. No, pero claro, como digo, el neorrealismo busca representar, pues, lo que es la vida de la Lima de todos los días, ¿no? Justamente hablar sobre la realidad que nos toca. Como por ejemplo pueden ver en esta famosa imagen de una famosa película. Seremos su verano, una pequeña encantadora isla, de eterna primavera y verano, toda la noche solteran pasiones, y hoy viviré con empeño malicia, de amores cuántas veces en vano, la tierra de fuego será mi mano por los aguas de romance, y con el color de nuestro sueño llegarán al sombrear y cantaré, yeah, 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 en la isla para gozaré, yeah, 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 en la isla para cantaré, yeah, 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 en la isla para dos. Eso, Tilín. Vamos, Tilín. No, ese es de la película Juliana, que es una de las mejores películas peruanas, ¿no? Es una muy buena película, si uno cree, pues, justamente que no, justamente el cine es a su mare, y no me digas Solterona 4. No, el cine peruano tiene mucho que ofrecer, ¿no? Justamente la película es Juliana, que es una película muy buena, ¿no? Que habla justamente acerca de la vida de los niños, pues, en la miseria, que es algo que vamos a ver también a continuación, ¿no? En este aspecto. ¿Los incas eran racistas? No, eran clasistas, sí, había división en clase, pero los incas no eran racistas en el sentido de que
no tenían un concepto de raza. Ya luego, después de la conquista, ahí sí, pues hay una visión. Por ejemplo, Guamán Poma de Ayala era abiertamente racista, ¿no? Consideraba de que los españoles eran superiores, una cultura superior, porque fue educado por españoles. No, él quería, él se consideraba a sí mismo un devoto súbdito de rey, un devoto cristiano. Consideraban que los mestizos, pues, eran degeneraciones de la raza, los negros eran todo, ¿no? Justamente, los negros sí eran, pues, una sarta de desgraciados, hijos de la raza de Caín y demás, ¿no? ¿Mata Indios es sobre terrorismo? No, yo escuché que Mata Indios era sobre una, ¿cómo se llama esta cosa? Una ceremonia, ¿no? Religiosa en Ancash. No sabía que estaba ligado al terrorismo. Sí, quiero ver esa peli. El problema es que aquí para ir al cine, para ver buen cine, uno tiene que ir al centro de Lima. Por eso pirateo mucho yo. Espero que salga en Cuevana y demás. ¿No? Sí, el racismo, básicamente la estructura, pues, de división de razas es justamente propia de la conquista, ¿no? Por ejemplo, propia de la colonia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y justamente sobre ello, pues bueno, ya fue cerrado, creo. Si no nos hubiesen conquistado, no hubiese racismo. Bueno, el problema con el juego de posibilidades es que, ¿no? Hay muchos caminos que recorrer. Uno puede decir que sí, pero luego puede decir no, pero los incas sacrificaban personas y los españoles no. Y bueno, justamente, el problema con el juego con el juego de las posibilidades es que tú puedes ponerle cualquier cosa y justificarlo como quieras. Entonces, es una posibilidad de que el racismo no haya existido si los españoles no hubiesen llegado a conquistar América. Sí. Hubiese sido todavía una sociedad sumamente clasista y divisionista, como lo prueba Ollantay, ¿no? Ollantay quiere casarse con Cosicuyar, pero justamente debido a que él es de origen humilde y que justamente Cosicuyar es ñosta, hija de Ninca, entonces era imposible su amor. Obviamente, ahí, ¿no? Justamente se deja en cosa más, quedaría claro en ello todavía, pues, ¿no? Ese es ahí el punto. Pero bueno, vamos a ver aquí rapidísimamente, porque si no nos gana el tiempo, a Julio Ramón Ribeiro, máximo cuentista peruano, con una tendencia neorrealista y fantástica, aunque es lo primero, lo que más desarrolla en su obra, bastante influenciado por el cine italiano de la posguerra, lo que se llama también el neorrealismo, que habla acerca, pues, justamente de la dura vida de Italia, ¿no? Que queda, pues, ¿no? En bancarrota, destruida, ¿no? Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay una muy buena película que es Ladrón de Bicicletas, la pueden encontrar en YouTube, ¿no? Justamente sobre ello, ¿no? Sobre temas bastante humanos ahí, para que ustedes creen que justamente ver el trasero de Thor, ¿no? Justamente es cine en estado puro, pues, ¿no? También hay otras cositas. Él utiliza un estilo más clásico, ¿no? Narrador en primera o en tercera persona, inicio, nudo y desenlace, por ejemplo. Pero su obra, ¿no? Justamente se basa en ciertas características, en cierta estructura habitual, ¿no? Sus personajes suelen ser seres marginados, ¿no? Justamente, seres, ¿no? Justamente, que no, básicamente son espectadores en la fiesta de la vida, ¿no? Y que tratan de superarse, ya sea por salir de la pobreza o ascender socialmente, conseguir un futuro mejor y demás, ¿no? En este sentido, por ejemplo, ¿no? Entonces estas personas pues tratan de crear planes para poder ascender socialmente, para poder salir de su miseria. Estos planes al inicio parecen no funcionar, pero al final se deshacen, al final terminan destruyéndose, ¿no? El fracaso es una constante en la narrativa de Ribeiro, quien consideraba, pues, ¿no? Justamente de que, ¿no? Los grandes proyectos de superación propios de la urbe limeña estaban condenados al fracaso. Muchos lo intentaban y luego, pues, muchos también fracasaban en ese sentido, en ese aspecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, pues, varios cuentos suyos, como por ejemplo, ¿no? El banquete,
que se trata de el primo del presidente, que es un burócrata de medio pelo, trabaja en oficina y demás, que decide, pues, ¿no? Justamente hacerle una fiesta a su ilustre pariente para poder, ¿no? Impresionar a sus superiores y obtener un ascenso, ¿no? Hace las invitaciones, sabe que el presidente no va a venir, prepara todo, pero luego, sorprendentemente, el presidente decide asistir. Él no fue y gasta todo su dinero, incluso invierte dinero que no tiene en la fiesta, va el presidente, va con sus ministros, se disfruta de la fiesta, todo bacán, el presidente se embriaga, los ministros y generales se tienen que retirar porque tienen que asumir otras responsabilidades, ¿no? Pero el presidente se queda hasta las últimas, ¿no? Y le dice a su primo de que lo va a convertir en embajador en la ciudad europea que quiera, ¿no? Que diga dónde quiere ser embajador y él lo va a mandar ahí, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, también insignia, sin sentido, pues, ¿no? Pero luego, ¿no? Está todo feliz, todo alegre, y luego al día siguiente, ¿no? Justamente al despertarse después de la borrachera general, ¿no? Escucha el grito de su esposa, va a ver lo que ocurre, ¿no? Llega el periódico, ven la primera plana, ¿no? Que aprovechando la fiesta de noche, ¿no? Los generales y ministros habían dado golpe de estado al presidente, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que he buscado se va al tacho. O ese cuento también, Alienación, ¿no? Que es un cuento bastante conocido. Se trata de un par de morenos, ¿no? Justamente uno de ellos se llama Roberto, que se enamoran de una muchacha llamada Keta, ¿no? Keta es hermosa, Keta es especial, Keta es bellísima. Pero Keta solamente sale con puro gringuito, con muchachos de plata, ¿no? Y esos jóvenes pues eran morenos. Así que deciden escalar posiciones, no ser un blanquito limeño, sino ser un gringo estadounidense. Así que compran ropa fina, se echan talco en la cara, se tiñen el cabello de rubio, incluso se meten al himna, ¿no? Para aprender inglés. Pero como nada de eso funciona, deciden pues ¿no? Nacionalizados estadounidenses. Como no tienen plata para ello, entonces, ¿no? Se meten al ejército para poder, ¿no? Una vez que hagan servicio en el ejército norteamericano, ¿no? Podrán obtener la nacionalidad. El problema es que en esa época, ¿no? Estados Unidos estaba en guerra en Corea. Corea, ¿no? Justamente la tierra del abuelo durante el gobierno del chino loco, ¿no? Entonces, Kim Jong-un, ¿no? Justamente. Entonces, aquí uno de ellos muere, Roberto pierde el brazo y cuando vuelve a Lima se olvida ya de que lo llamen Bob, que así se hacía llamar él, en vez de Roberto Bob, ¿no? Justamente, y vuelve a ser Roberto nada más. Mientras Keta, ¿no? Logra el sueño limeño, ¿no? Se casa con un estadounidense que se va a vivir a los Uniteds, a Kentucky, ¿no? Pero ahí en Kentucky, ¿no? Justamente su marido le entra al alcohol, ¿no? Se mete con la secretaria de la empresa de su padre, choca el carro y a ella la maltrata constantemente, ¿no? Diciéndole perucha de mierda. Entonces, como pueden ver, ¿no? Cada personaje aquí tiene sus propios proyectos, tiene sus propios planes, pero estos fracasan irremediablemente, como se puede ver también aquí. Disculpen un momento, jóvenes, problemas con la batería, ya vengo.
Todos han leído Los Gallinos sin plumas. Es un cuento, pues, no clásico de colegio, junto con El Caballero Carmelo y Paco Yunque. No, no. En este sentido, no. El cuento inicia, pues, pues tiene que leer. Con dos niños, Efraín y Enrique, ¿no? Justamente. ¿Estos niños a qué se dedican? ¿No? Justamente sí, recoger basura para alimentar al cerdito Pascual. Pascual, Pascualito. ¿No? Justamente por orden de su abuelo, ¿no? Justamente Don Santos. Claro, el abuelo estaba obsesionado con poder alimentar a este cerdo porque lo iba a vender a un camal. Pues Pascualito era un cerdito así todo cachetoncito, pachoncito, ¿no? De, ¿no? Metro, casi metro y medio de alto, ¿no? Justamente. Imagínense lo que sería pues de largo en ese sentido. Entonces, tenemos aquí pues lo que es la cosa más, aquí la misa en la que vive esta familia. El abuelo estaba obsesionado con que estos niños recojan basuras en la calle para poder alimentar al cerdo. Pero como el dinero en sí, pues no costaba, como no bastaba todavía, el abuelo quería que se alimente más y más y más, manda a los muchachos al muladar, ¿no? El muladar, que es pues justamente un risco junto al mar, en donde se bota, ¿no? Justamente a los animales, pues además se bota la basura, pues que recogen los camiones basureros. Entonces, aquí ellos se hunden hasta las rodillas, ¿no? Justamente. Justamente, ¿no? A la basura para poder, ¿no? Colectar, pues, el alimento del cerdo. Por eso, pues, ¿no? Tenemos ahí que se llaman los gallinos sin plumas, porque ellos se alimentan justamente, no dejan, pues, justamente ahí a los, justamente, se conviven con los perros, con los gatos, con los gallinazos, que revolotean con la basura. Y un día, ¿no? Los niños vuelven a la casa con un compañero de más. ¿Cuál sería eso? Sí, un perro de nombre Pedro, ¿no? El abuelo no quiere nada que ver, ¿no? Realmente. Aquí, ¿no? El abuelo no quiere nada, tiene que ver justamente con el abuelo y demás, así, pero al final pues lo acepta, no queda de otra, ¿no? Justamente ya que los niños lloran mucho por el animalito. Después de ello, ¿no? Justamente pasa, pues, la primera de las desgracias, ¿no? En Efraín se corta, ¿no? Justamente el pie con un vidrio en el campo, cosa en el muladar, ¿no? Luego lava la herida, pues, realmente. Se limpia la herida, pues, justamente con agua de acequia. Obviamente, al día siguiente su pie aparece como una bola verde de hule. Luego, Enrique, ¿no? Aparece un día, ¿no? Con el pecho silbándole y respirando dificultosamente. Al parecer, en este sentido, ¿no? Justamente aparece ahí, ¿no? Con lo que parecería ser una pulmonía. Entonces, ¿no? El abuelo insulta a sus nietos y demás y decide, pues, salir a trabajar él mismo, ¿no?
Justamente. Pero aquí, ¿qué pasa entonces? ¿No? Justamente de que justamente el abuelo, pues anciano, 70 años con una pata de palo, no puede ni siquiera caminar por el duro cemento de las calles porque hace que le duelen la ingle y tiene que volver golpeado pues a su hogar. Así que durante una semana los tres paran encerrados, ¿no? Justamente los tres paran ahí encerrados. Entonces, aquí el abuelo va gritando de hambre, ¿no? Ustedes saben bien cómo grita un cerdo con hambre, ¿no? Uy, 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 uy. Después de esto, ¿no? Justamente el abuelo está tan cansado que agarra a golpes a los niños para que se pongan a trabajar. Efraín entonces se levanta y decide, pues, salir a cumplir con el pedido de su abuelo, ¿no? Va con unos baldes, regresa, ¿no? Justamente bastante, regresa pues justamente con los baldes llenos, pero descubre pues, ¿no? Justamente de que, ¿no? Todo está en silencio. Va a ver a Efraín y Efraín le dice pues de que el Pedro estaba ladrándole al abuelo y el abuelo de un golpe lo mandó a dormir, ¿no? Justamente un golpe lo mandó a rodar por el suelo, lo cayó. Enrique, ¿no? Va a hablarle al abuelo, el abuelo estaba mirando el chiquero donde estaba hundiendo su hocico el cerdo y le dice, ¿dónde está Pedro? El abuelo no deja de mirar, ¿no? Justamente el abuelo no deja de mirar no deja de mirar el chiquero y ahí, ¿no? Efraín, Enrique se da cuenta de lo que ve, ¿no? Justamente en el medio del barro, en medio del fango, se encontraban las patas y la cola de Pedro. Entonces Enrique le grita a su abuelo, lo llama monstruo, y el abuelo también le da un cachetadón a Enrique que lo manda a rodar por el suelo. Enrique furioso se levanta, ¿no? Y empuja al abuelo. El abuelo trastabilla, hunde su pata de, ¿no? Su pata de palo en el chiquero, ¿no? Se resbala y cae, ¿no? El abuelo entonces, justamente el cerdo, pues como no ha comido en una semana, ¿no? Todo lo que se le acerca es comida, así que se lanza tras el anciano, ¿no? Y el abuelo trata de luchar para sacárselo de encima. No, Enrique se está marchando, pero el abuelo le grita, ¿no? Justamente que lo salve, que lo ayude, ¿no? Con un cariño, con una súplica que nunca había escuchado. El abuelo siempre había sido duro. Entonces, Enrique duda, pero luego va hacia Efraín, lo carga del brazo y le dice que se tienen que marchar de ahí. Le pregunta, ¿pero a dónde? ¿No? Justamente nos tenemos que ir nomás, ¿no? Y salen del chiquero camino hacia la ciudad, ¿no? Y desde el chiquero se oía el rumor de una batalla. Aunque claro, ¿no? Justamente, no se dice que el abuelo muera, pero yo no apostaría por él. ¿No? Yo no apostaría a que él fuera a triunfar. Digamos, no me convence mucho. ¿No? Ahora bien, ¿no? Justamente estos jóvenes, ¿es un final triste o es un final feliz? Un final crudo, ¿no? Pero los niños, ¿no? Justamente los niños podrán ser felices entonces, una vez liberados, pues, de lo propio de su abuelo. Claro, no, pues, o sea, imagínense, ¿no? Un par de niños, uno con el pie infectado, otro con lo que parece una pulmonía, viviendo en Lima, en las calles de Lima. ¿Podrán sobrevivir? ¿No?
Entonces, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? Justamente, es muy escéptico, pues, ¿no? Justamente, ¿no? Justamente, los cuentos de Ribeiro tienen muy poco de esperanza, tienen muy poco de, ¿no? Una posibilidad de triunfo y demás. Lo más probable es que estos niños mueran porque la ciudad no perdona. La ciudad, ¿no? Justamente es inmisericordia con las personas. Es, pues, la selva de cemento, ¿no? A los animales heridos en la selva de cemento no se los cuida, se los deja para que el resto no muera. Es la realidad de ese mundo. Valores de la orbe, pues, ¿no? Justamente. Pero aquí también tenemos lo que es la poesía, ¿no? La poesía, pues, de la generación del 50 se caracteriza por la influencia tanto de la, ¿no? Poesía surrealista y simbolista francesa, como también la influencia, pues, ¿no? De la obra de César Vallejo, ¿no? Y tenemos dos vertientes. Una vertiente que es, ¿no? La poesía, ¿no? Considerada, pues, ¿no? Pura, es decir, que busca experimentar, ¿no? Justamente la poesía que busca, ¿no? Básicamente innovar, crear algo nuevo, crear un mundo que habite en el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Realmente, como este famoso poema de Jorge Eduardo Eyelson, ¿no? ¿Cómo se llama este tipo de poema? Caligrama, excelente, ¿no? Justamente. Dispones los versos de tal manera que formen una imagen, ¿no? Y tenemos aquí, ¿no? Justamente el canto coral también a Tupac Amaru, que este es el otro tipo de poema, que es pues un poema social, es decir, una poesía que valora más lo que es, no justamente la búsqueda de un mensaje político, de lucha social, de cambio y reforma política, ¿no? También de aquí, por ejemplo, a través de la figura de Tupac Amaru II, ¿no? Lo harán volar con dinamita, en masa lo cargarán, lo arrastrarán, a golpes le llenarán de pólvora la boca, lo volarán y no podrán matarlo. Le pondrán de cabeza, arrancarán sus deseos, sus dientes y sus gritos, lo patearán a toda furia, luego lo sangrarán y no podrán matarlo. Este es un poema bastante sádico en realidad, ¿no? Pero habla pues, ¿no? Acerca de cómo los ideales por los cuales ha luchado Tupac Amaru no jamás podrán ser destruidos. Su cuerpo sí, pero no su espíritu de lucha, ¿no? Aunque en realidad esta diferencia es un tanto artificial, porque en realidad muchos poetas no cambian de bandos, por decirlo así. Pasan de ser poetas puros a poetas sociales sin mayor problema, ¿no? Tenemos aquí lo que es la poesía, pues ahora vamos a ver la obra de una de las poetas más importantes del siglo XX peruano, ¿no? La figura de Blanca Varela, quien desarrolla una poesía breve, sobria y concisa, ¿no? Son poemas muy breves, pero que dicen mucho, ¿no? Donde hace uso de verso libre y carece, pues, de signos de puntuación, ni siquiera utiliza mayúsculas en muchos casos, y desarrolla, pues, un tono solemne y serio. Es como sus poemas son como si fueran sermones, pero tienen un humor bastante peculiar, una ironía bastante negra, ¿no? Justamente en ese sentido. Tenemos los temas que ella desarrolla en lo que es su mayor obra, considerada Canto Villano, son los temas, pues, del alma corporeizada. O sea, somos nosotros, sí, diferente a César Vallejo, aunque se alimenta de él también, ¿no? Bueno, toda la poesía peruana desde César Vallejo se alimenta de Vallejo. Es una referencia ineludible. Sí, con otro estilo y demás, ¿no? El alma corporizada, ¿no?
¿Somos una mente dentro de un cuerpo o somos un cuerpo con una mente? ¿No? Porque eso implica, ¿no? La diferencia es sutil, pero es importante. ¿Somos una mente con un cuerpo o un cuerpo con una mente? Es decir, primero somos racionales, intelectuales, con un cuerpo atrapado en físico, o somos un cuerpo que a través de sus sensaciones crea sus memorias, su identidad, su conciencia y demás, claro, ¿no? Justamente cuando nosotros vamos envejeciendo, ¿no? Nuestra carne va mutando, también cambia, muta nuestro cuerpo, también se transforma lo que somos. Por ejemplo, aquí está, aquí les voy a mostrar, pues, aunque no es no es de canto villano, pero es un poema que identifica mucho ello, ¿no? Les voy a mostrar aquí. Striptease, ¿no? Que no es lo que ustedes están pensando. Encuentra tu poema. Fundación BBVA. Hola, soy Alberto Montt y voy a leer Striptease de Blanca Varela. Quítate el sombrero, si lo tienes. Quítate el pelo que te abandona. Quítate la piel, las tripas, los ojos, y ponte un alma si la encuentras. ¿Ven? Sencillo. Justamente el tema del alma corporeizada, ¿no? Justamente. Eres el sombrero, eres tu pelo, eres tu piel, eres tus tripas, eres tus ojos, pero de aparte de la carne, ¿qué más hay ahí? ¿Qué más se encuentra? ¿No? Ponte un alma si la encuentras, ¿no? Justamente. Entonces, somos vida, somos cuerpo, somos carne. Cuando cambia, se altera nuestro cuerpo, cuando envejecemos, ¿cambia también nuestra conciencia o seguimos siendo los mismos, ¿no? Realmente. Ese es el tema del alma corporizada, que está bastante ligada a lo que es el tema del existencialismo, ¿no? ¿Alguien ha visto aquí Rick and Morty o BoJack Horseman? Están en Netflix, es una muy buena serie, ¿no? Es una comedia sobre la depresión. No, BoJack Horseman ante todo, justamente. En este sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Básicamente lo que dictamina, lo que dice el existencialismo es que, ¿no? Nuestras vidas no tienen un sentido predispuesto, ¿no? Nuestras vidas simplemente existen y simplemente se da, nada más. Estamos condenados a ser libres, ¿no? Estamos, ¿no? Justamente salimos aquí a la intemperie, calatos, desnudos, y no hay nada justamente que nos salve, ¿no? Nada tiene sentido, ¿no? Somos una mota de polvo que gira alrededor de una pequeña roca, alrededor de un pequeño sol, en medio de otras tantas soles que forman tantas vías lácteas, tantas galaxias que forman parte de un universo que ni siquiera conocemos totalmente y que para creciendo con cada nuevo descubrimiento, ¿no? Seguro en redes sociales han visto pues las nuevas fotos que ha develado la NASA gracias a su nuevo telescopio que ha lanzado al espacio, ¿no? Y como lo que antes parecían ser estrellas, parecían ser soles, en realidad son galaxias completas. Entonces, somos pequeños, mínimos, miserables. No tenemos nada más que hacer en este mundo. Claro que hay dos maneras de ver todo ello, ¿no? Uno dice, la vida no tiene sentido, ¿no? Triste porque nada vale, ¿no? O la vida no tiene sentido, ¿no? Justamente, que es que como nada tiene sentido, uno puede hacer pues lo que se le venga en gana. Uno puede hacer lo que anhela y nada más, por ejemplo.
Claro, ese es el gran punto del existencialismo, es que cada uno tiene que hacer, pues, su propio sentido para la vida, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Justamente. Es lo que dice el existencialismo, ¿no? Que no hay nada más allá de que no existe un sentido predispuesto, el universo no piensa en ti, no piensa en ti Dios, ni nada. Cada uno, ¿no? Es dueño de sí mismo, ¿no? Como aquí se ve, por ejemplo, en Curriculum Vitae, ¿no? Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal, que jamás escuchaste vitores, sino ladridos de perros, y que tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora, ¿no? Que en esa carrera de la vida, ¿no? De ascender socialmente, del éxito, del dinero, nada importa porque al final solamente estás combatiendo contra ti mismo, que todos los elementos, ¿no? Que forman parte de la vida no tienen ningún valor más allá del que tú le das. Sí, sus poemas están alimentados del surrealismo, pero no es una poeta surrealista, ¿no? O por ejemplo aquí, Justicia, ¿no? Vino el pájaro y devoró al gusano. Vino el hombre y devoró al pájaro. Vino el gusano y devoró al hombre, ¿no? Hakuna Matata, ¿no? Vino el pájaro y devoró al gusano, vino el hombre y devoró el pájaro, vino el gusano y devoró al hombre. Ese es, pues, en lo más elemental, el sentido de la existencia, ¿no? Naces, creces, si tienes suerte te reproduces y luego mueres, ¿no? Polvo eres y polvo serás, ¿no? Así que realmente déjate de darte esos aires de, ¿no? Gran persona, de ente superior y ya está. Claro, eso es lo que decía Jean-Paul Sartre, ¿no? Justamente un filósofo francés. Esa es la gran condena del ser humano, pues, de que, ¿no? El único que puede salvarse es sí mismo. Es en sí mismo, ¿no? Justamente en ello reside justamente la salvación de las personas. Eso desde la perspectiva del existencialismo, claro, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero ya también le sumamos lo que es el feminismo, ¿no? Ahora bien, el problema con el feminismo es que es una palabra que ha sido tan maniatada, ha sido tan corrompida, ¿ya? Que básicamente significa lo que cada uno quiere que signifique, ¿no? Igual que pueblo, igual que congreso, igual que política, igual que dignidad, y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, en sí, ¿qué busca el feminismo? El feminismo no es pues justamente, ay, quiero no justamente que a todos los hombres lo metan en jaulas y los castren, no. El feminismo tampoco es un beso en la película de Buzz Lightyear, ¿no? Por ejemplo, básicamente. El feminismo básicamente la crítica al patriarcado, y el patriarcado no son hombres, el patriarcado es un sistema, ¿no? Es un sistema que asume ciertos roles que afectan tanto a hombres como a mujeres, más a mujeres claramente, un papel más sumiso, pero también afectan a los hombres, ¿no? Y les dictaminan ciertos roles que deben cumplir, ¿no? Por ejemplo, el hombre, ¿no? Justamente tiene que ser bien masculino, tiene que ser, pues, fuerte, agresivo, tosco, ¿no? El deporte que deben jugar los hombres es el fútbol, ni en cualquier fútbol, sino el fútbol chacrero, ¿no? Justamente el fútbol los rompe piernas, las mujeres son más delicadas, más del hogar, ¿no? El rol de una mujer es tener hijos, formar una familia, servir al marido, estar en la casa, jugar vóley y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que no, esto, claro, es que muchas personas asumen que esto es lo natural, ¿no? Que la naturaleza de una mujer le dictamina que debe tener hijos, que debe casarse, ¿no? Y que debe vivir, pues, al servicio doméstico, ¿no? Se consideran estos roles históricos como naturales, cosa que no es, ¿no? Justamente si una mujer decide no tener hijos, normal. Si un hombre decide no tener hijos, también. Si un hombre quiere usar un polo rosado, normal. Si una mujer quiere usar pantalones, también, ¿no? No supone mayor problema, pero el problema es que se dictaminan, pues, ¿no? Ciertos roles como si fueran, pues, legítimos, verdaderos, naturales a una
persona a cosa más cierto, que ciertos roles son naturales a una persona, pues, ¿no? De que es la naturaleza del hombre trabajar, beber, estar con sus amigos, ser infiel, que es la naturaleza de la mujer, pues, ¿no? Justamente quedarse en casa, ocuparse de los niños y cuidar de su virtud, ¿no? Usar de su pureza, ¿no? Justamente, y demás, ¿no? Esa cuestión, pues, ¿no? De que antes se le perdonaba, pues, la infidelidad de los hombres diciendo, es que es la naturaleza de los hombres, en cambio, no, la mujer no podía ser infiel porque era corrupta. Recuerden, bodas de sangre. Bodas de sangre. ¿No? Ahí está. Al inicio, justamente boda de la sangre, la madre lo dice, ¿no? Justamente, tu abuelo tenía, ¿no? Un hijo en cada esquina, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, justamente, como digo, son roles que son asumidos. Entonces, no, aquí, Blanca Varela cuestiona este sistema de valores con este bellísimo poema, ¿no? Justamente, que es Va Eva, ¿no? Animal de sal, si vuelves la cabeza en tu cuerpo, te convertirás y tendrás nombre. Y la palabra reptando será tu huella, ¿no? Es un poema magnífico porque dice tanto en tan poco, ¿no? En primer lugar, aquí, este es un poema justamente que aborda, ¿no? Justamente aparecen aquí dos figuras bíblicas, dos mujeres de la Biblia. ¿Cuáles son esas dos mujeres de la Biblia? ¿Cuáles son esas mujeres de la Biblia que aparecen en ese poema? Es sencillo, aún no está en el título. Eva, está Eva. ¿María? ¿Cuál María? ¿Dónde aparece María? Dalila no. ¿Dónde está Dalila aquí? ¿Dónde se le muestra ella? No, justamente. Rosa. La mujer, que ahí está muy bien, Adriana, la mujer que se volvió en sal, ¿no? Justamente. Aquí la que se volteó y se convirtió en sal es la esposa de Lot, ¿no? Porque cuando, vamos a poner aquí, esposa de Will Smith, que rayos, ¿no? Justamente. Cuando, ¿no? Justamente llegan los ángeles, ¿no? Justamente a la ciudad de Sodoma, ¿no? Para advertirle a Lot que Dios iba a destruir esa ciudad junto con Gomorra por ser muy pecadores, ¿no? Les dice que salgan de ahí y, ¿no? Que se marchen de la ciudad. Claro, primero, ¿no? Justamente los vecinos de Lot tratan de secuestrar a los ángeles de Dios para abusar de ellos, pero Lot ofrece a sus hijas, ¿no? En cambio, para que ellas sean las abusadas y no los ángeles de Dios. Pero luego, ¿no? Justamente cuando los ángeles le dan esta advertencia, le dicen también a Lot de que no volteen a ver la ciudad siendo destruida o sufrirían las consecuencias. Así que Lot, sus hijas y su esposa se marchan, pero la esposa de Lot voltea a ver la ciudad siendo destruida por la lluvia de fuego y azufre, así que se queda convertida en una estatua de sal, ¿no? Luego ya cuando Lot junto con sus hijas se refugian en una cueva, ¿no? Las hijas de Lot deciden embriagar a su padre, cada una duerme con él un día y quedan embarazadas y tienen hijos, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Pero aquí entonces tenemos
a la mujer de Lot. ¿Qué acaso no leen la Biblia? ¿No han visto nunca esas películas de Semana Santa? Cuando era niño no tenía cable, así que mis vacaciones de Semana Santa, lo único que podía hacer en la mañana era ver esas benditas películas que se pasaban por el Canal 4, justamente. Ah, la de los 10 mandamientos es una buena peli, sí, pues, y demás. La Pasión de Cristo es, ¿no? Justamente más violenta que muchas películas de terror. Ya, pero aquí el punto es el siguiente, ¿no? Justamente, ¿qué tienen en común Eva y la mujer de Lot, la esposa de Lot? ¿Qué tienen en común, no? Eva y la mujer de Lot. Desobediencia, exactamente. Ellas desobedece. Eva, pues, no consume de la manzana, no justamente de la fruta. Bueno, nunca se dice qué fruta es, pero de la fruta, ¿no? Justamente del paraíso. Y tenemos también, pues, ¿no? La mujer de Lot que desobedece, pues, el mandato de Dios de no ver la destrucción de la ciudad, ¿no? Pero aquí es irónico, porque aquí la desobediencia en el poema, ¿no? Justamente no significa una condena, sino más bien una liberación, ¿no? Justamente, animal de sal, ¿no? Animal de sal, ¿no? Si vuelves la cabeza, en tu cuerpo te convertirás, es decir, si desobedeces tendrás dominio de tu propio cuerpo y tendrás nombre, es decir, tendrás identidad, y la palabra, tu voz, reptando, será tu huella, es decir, que dejarás una marca en la historia, dejarás una marca, ¿no? Que será oída, que será interpretada por las personas, ¿no? Reptando como la serpiente del jardín del Edén, pues. Entonces aquí, este es un poema que no habla de condena, sino que habla de la desobediencia, no como algo malo, sino de la desobediencia como un nivel de liberación, ¿no? Como un camino, ¿no? Justamente para encontrar la autonomía. Porque claro, históricamente, y esto es independiente de la fe que tenga cada uno, la iglesia es una institución pues conservadora, es una institución pues muy reacia, muy enemiga a los cambios. Y básicamente la sociedad en sí, ¿no? Justamente la sociedad en sí, justamente es muy reacia a estos cambios, ¿no? Entonces, aquí siempre se ha tratado pues de limitar, controlar, ¿no? El cuerpo y la voluntad de las mujeres. Creo que hay una serie sobre eso, ¿no? El cuento de la criada, de Handmaid's Tales, ¿no? De Handmaid's Tale, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre se le dice, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer con su cuerpo? ¿Qué es lo que tiene, cómo tiene que comportarse? ¿Cómo tiene que vestirse? ¿No? ¿Bajo qué modelo tienes que vivir? Básicamente. Entonces, aquí, lo que busca Blanca Varela a través de este cuento que digo, de este poema, es justamente romper, subvertir esos códigos, ¿no? Justamente mostrar aquí que la desobediencia, ¿no? Tanto de Eva como de la esposa de Lot, ¿no? Justamente ahí demonios, ¿no? Pueden llevar, pues, a la emancipación de la mujer, ¿no? Si vuelves la cabeza, tendrás dominio de tu cuerpo. Si justamente no desobedeces, tendrás un nombre, una identidad propia. Y la palabra, ¿no? Justamente tendrás una voz, podrás ser oída, podrás dejar tu marca en el mundo, ¿no? Justamente de ello, justamente se trata, pues, ¿no? Justamente la postura feminista, ¿no? Justamente de Blanca Varela, ¿no? Justamente por eso, es ahí se ve, ¿no? Justamente gran parte de sus características, pues, ¿no?
Ustedes ven, no hay puntos de signos de puntuación, ni siquiera se usan mayúsculas, ¿no? Y es un poema, pues, ¿de cuánto? 1, 2, 3, 8 versos de básicamente 3 palabras, 3, 4 palabras a lo sumo en cada verso, ¿no? Y que, ¿no? Sin embargo, en tan poco dice mucho. Claro, la desobediencia es una liberación. La desobediencia, ¿no? Justamente es el camino hacia la libertad. En ese aspecto. ¿Hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna interrogante? Ahí está. Por eso, no, justamente, una cosa es la justicia y otra cosa es la ley. No siempre las leyes son justas, ¿no? Recuerden, pues, también, ¿no? El mundo es ancho y ajeno. En el mundo es ancho y ajeno también se habla justamente acerca de ello. De cómo, ¿no? La libertad, no como las leyes, ¿no? Justamente, no siempre hacen justicia. De cómo las leyes a veces, pues, ¿no? Justamente son instrumentos, ¿no? Para la legitimación de las injusticias, ¿no? En ese sentido. Ok, jóvenes, entonces hace falta de 5 minutos y como obviamente no nos va a dar tiempo para resolver las preguntas porque no había que profundizar pues en estos temas de la clase, ¿no? Nos veremos pues en una próxima semana. Nos vemos, jóvenes, hasta la próxima, ¿no? Departamento de la Miss. Gracias. Nos vemos. Muy bien, chicos, ya saben, tenemos 2 clases más para continuar el día. Y recuerden que al final del curso de física tenemos la charla de notas. Bien, sí, vamos a esperar que el profesor nos pueda enviar el PPT de la clase y además, bueno, recordar que yo se les envío apenas los profesores me lo manden al WhatsApp. Por favor, chicos, estoy recibiendo los archivos de Cívica. Les recuerdo de que esa tarea, esa actividad ya se dejó el día lunes y a conciencia las personas que lo hayan hecho, porque si lo piensan hacer a última hora, pues la verdad es que sería deshonesto de su parte. Así que a conciencia las personas que lo han hecho ya ayer en la noche, ayer en la tarde, me lo envían. Si no lo has hecho, no lo pienses hacer ahora, ¿ok? Porque vas a ser deshonesto contigo mismo y te vas a engañar tú mismo. Vamos a tratar de aprender juntos lo que yo les pueda informar, les pueda dar sobre el tema de los derechos humanos y vamos a observar y ya para una próxima vez vamos a cumplir con esta actividad, ¿ok? Ya he recibido los archivos de los estudiantes, les recuerdo por favor realizar las actividades del foro y estar atentos a la siguiente clase. Si van a faltar a las siguientes clases, por favor avisar también para poder hacer el registro correcto de la inasistencia con su justificación respectiva. Muy bien, entre siempre por la plataforma que todavía sigo observando en mi sistema de que hay una desigualdad entre la asistencia y la inasistencia. ¿Qué quiere decir con eso? De que en la plataforma me informan de que ha faltado un alumno y lo veo online en la clase de Zoom. Así que me descuadra eso, pierdo un poco mi tiempo porque tengo que hacer otras actividades administrativas. Así que por favor traten de conectarse a la plataforma. Nada de links, nada de grupos secretos, por favor. No quiero que tengan problemas más adelante. Ok, chicos, nos vemos en la siguiente clase de RM con el profesor Díaz. Y aprovechen estos minutos para que puedan tomar agua, comer algo, mientras disfrutan la clase. Ok, nos vemos en unos minutos. Bye, bye. Música, dice música. Chau, chau, Kenzie, chau, Pedro.